Bienvenidos niños y niñas a la semana 24, día 5 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. La experiencia de aprendizaje de esta semana es cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. La actividad programada para hoy, aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 1. Nuestros acuerdos del día de hoy: leer y poner atención a los textos, seguir las indicaciones y tener muchos deseos de aprender. Los recursos que utilizaremos hoy: texto, cuándo y quiénes crearon las vacunas, hojas de reuso o cuaderno y lápiz o lapiceros. En días anteriores reflexionaste sobre la importancia de acceder y difundir información veraz para cuidar tu salud. Entonaste un canto sobre la salud. Leíste más acerca de la información confiable y discutiste los cuidados para evitar el COVID-19. En esta oportunidad realizarás una investigación sobre la creación de las vacunas y los comentarios que aparecieron cuando se crearon para que puedas formar una opinión sobre la necesidad de que las vacunas sean aplicadas. Nuestro propósito de aprendizaje del día: explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Sabes cuántas vacunas has recibido en tu vida? ¿Sabes qué información tiene tu ficha de vacunación? ¿Sabes que la ficha sirve para hacer el seguimiento de tus vacunas? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos dos nuevas interrogantes que debes responder por escrito. La primera es: ¿qué opinión tienes sobre las vacunas? Y segunda pregunta: ¿crees que vacunar a los bebés debe ser obligatorio? Escribe una breve nota con fundamentos en los que basas tus opiniones. Hazlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Después de la reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso la pregunta de investigación de hoy. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Si tu respuesta es sí, vas a escribir y fundamentar por qué es así. Y si tu respuesta es no, de la misma manera, vas a fundamentar por qué crees que no es así. Luego vas a escribir dos hipótesis, dos posibles respuestas a tu pregunta de investigación. Y vas a fundamentarlas muy bien con tus ideas. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que has planteado tus puntos de vista sobre las vacunas y luego sobre lo que crees acerca de las apreciaciones de los médicos para que te formes una mejor opinión al respecto. Necesitas investigar. De ese modo, tu opinión estará basada en evidencia científica. A fin de que puedas dar tu opinión basada en la ciencia, vas a elaborar un plan sencillo de investigación. Te informamos que la investigación que estás haciendo hasta ahora está basada en documentos científicos, es decir, se trata de una investigación documental. Esta forma de investigación sigue un proceso que consiste en la consulta de documentos. Escribe el plan en tu cuaderno. Recuerda que un plan de investigación tiene los siguientes elementos básicos. Lo vas a escribir en tu cuaderno. Ya nosotros lo hemos hecho anteriormente en otras investigaciones. Así que vamos a recordarla. El elemento que va a tener es una lista de acciones con la que podrás obtener cuando las realices las ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. ¿Qué acciones organizadas realizarás? ¿Qué haré primero? Esa es la pregunta que te vas a hacer. ¿Qué vas a hacer primero? Realiza entonces las acciones que debes de hacer. Por ejemplo, puedes comprender muy bien el tema, entenderlo, a qué se refiere, luego
saber qué es lo que te está preguntando. En base a eso, vas a identificar de repente textos, ¿no? Textos que te van a ayudar en tu investigación. ¿Qué haré luego? Quizás vas a leerlos. Luego, ¿qué haré después de ello? Tendrás que analizarlos, escribirlos. Eso es lo que tú ya vas a plantearte, cómo realizar tu investigación. Luego, también tiene que contener una lista de los materiales o recursos que vas a necesitar. Tienes la posibilidad de conseguir la información. Inclúyela en tu listado. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura, la lista de los materiales o recursos que necesitarás, documentos que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. En este caso, tú vas a tener la internet para que puedas investigar y también un documento que yo te estaré enviando a través del WhatsApp para que puedas realizar tus investigaciones. Material 1. Por ejemplo, vas a enumerar los materiales que vas a necesitar y vas a escribir material 1, cuándo y quiénes crearon las vacunas. Este es un ejemplo del texto que yo te voy a enviar. Sin embargo, tú vas a tener que escribir material 2 y material 3, que pueden también ser otros textos que vas a revisar. Si has elegido una lectura para tu investigación, recuerda que la información que obtengas debe provenir de fuentes confiables. Ya nosotros sabemos qué es una fuente confiable, ya sabemos sus características, así que no vas a investigar en cualquier libro, sino en fuentes confiables. Realizamos la siguiente lectura. ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Hace poco más de 400 años se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirmaba que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas apestosas de suelos contaminados y aguas impuras. Después de casi 200 años surgió otras teorías. Se pensaba que las enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela y otras se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Se creía también que las epidemias eran causadas por estos gases combinados con los gases que provenían de la descomposición de la materia orgánica. El origen de estas creencias estaba basado en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre. A raíz de ello se impulsaban campañas públicas que en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar calles y plazas de las ciudades, limpiar paredes, arcos y las otras construcciones que sirvieran de estorbo a los vientos, mantener limpio el aire en los hospitales y evitar los olores y vapores. En esos tiempos no se sabía el origen de las enfermedades, tampoco se sabía cómo se pudría la comida o por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Felizmente todo se aclaró cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. Científicos como el matemático y doctor en ciencias francés Louis Pasteur, 1822-1895, y el médico biólogo químico e inventor Robert Koch, 1843-1910, descubridor del germen de la tuberculosis, fundamentaron lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes, que sostiene que la causa de las enfermedades son los gérmenes, bacterias, virus, hongos, etc. La importancia de los descubrimientos de Louis Pasteur. Antes de la llegada de Pasteur, se creía que todas las enfermedades se desarrollaban por trastornos internos de las personas. Sin embargo, Louis Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos, nocivos, muy pequeños e invisibles, a simple vista los gérmenes. El descubrimiento de los gérmenes marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades.
por lo tanto, desarrollar curas y formas de prevención. Otro de los valiosos aportes de Louis Pasteur a la medicina fue la vacuna. Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y del corbunco o anthrax. Pasteur, conocedor de que estas enfermedades eran causadas por microorganismos, pensó que se inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus conseguiría hacer que la persona se volviera inmune y no desarrollara la enfermedad. En el caso del corbunco, una enfermedad mortal que afectaba al ganado, puso la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermaran. En el caso de la rabia, que es una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro con la rabia. Gracias a Pasteur, el niño se curó y la vacuna contra la rabia sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. La primera vacuna Jenner. Pasteur no fue el primero en utilizar la vacuna para curar o prevenir una enfermedad. Mucho antes de Pasteur, el médico e investigador Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad, que producía llagas en casi todo el cuerpo, mató en Rusia a 2 millones de personas y miles en otras partes del mundo. Solo en Francia morían 15.000 personas al año. Jenner, que era médico rural, observó que un tipo de viruela también afectaba a las vacas, pero las personas que las criaban no se enfermaban de la viruela, que atacaban a otras personas. Además, se percató de que ellas presentaban solo pequeñas heridas infectadas en la piel y que esta viruela era una forma muy débil de la enfermedad. Fue así como realizó un experimento para probar su hipótesis. Utilizando el pus de la herida de una cuidadora de las vacas contagiadas, raspó el brazo de un niño sano. Él desarrolló una herida en el lugar del raspón y un breve malestar. Poco después volvió a realizar el raspón en el brazo del niño, pero utilizando el pus de una persona con la viruela humana, y no se enfermó. Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Así creó la vacuna contra la viruela. Desde entonces, la vacuna contra la viruela que se aplicaba a las niñas y los niños estaba hecha con el mismo virus, pero desactivado. La vacuna genera resistencia a la enfermedad y es la misma vacuna que actualmente se llama antivariólica y la que ha salvado al mundo de esta enfermedad. Gracias a ella nadie adquiere la viruela. Los contratiempos de los científicos. Sin embargo, en sus inicios las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas, y hasta celos profesionales. Es así que los que crearon sufrían burlas o no se les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos. Para los científicos de aquella época fue una tarea difícil crear las vacunas, no solo por las limitaciones de material y equipos para sus investigaciones, sino también porque hubo mucho escepticismo de parte de los propios profesionales de la salud y de su comunidad, a lo que solo se les convenció con la evidencia de que las vacunas eran eficaces, es decir, que realmente curaban la enfermedad o hacían inmunes, resistentes a las personas y no se infectaban. Después las propias autoridades médicas y la población tuvieron que brindar el reconocimiento y agradecimiento a los científicos creadores de las vacunas. Actualmente ese reconocimiento es inmenso por la labor heroica de haber salvado a la humanidad de morir con enfermedades como la viruela y el cólera. Recuerden, niños, que cuando nosotros leemos un texto tenemos que reconocer si es una fuente confiable. Ustedes pueden observar en este cuadrito y verificar si es una fuente confiable o no. Vamos, tú puedes. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto. ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Ahora tú vas a volver a leer el texto
y vas a encontrar las respuestas a estas preguntas. Recuerda que yo solamente he hecho una lectura. Tú debes de hacer las lecturas que sean necesarias para comprender el tema y responder a estas preguntas. 1. ¿Cuáles eran las creencias que se tenían antiguamente sobre las causas de las enfermedades? 2. ¿Qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? 3. ¿Cómo creían que se podían enfrentar a las enfermedades? 4. ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? 5. ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? 6. ¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? 7. ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? 8. ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? 9. ¿Qué efecto ha tenido finalmente en la medicina la creación de las vacunas? Muy bien, chicos, respondan entonces a estas preguntas y vamos a continuar. ¿Ya tienes nuevas ideas sobre las vacunas? También sobre la obligación de vacunarnos. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, ahora estás en condiciones de escribir más información en relación con la pregunta de investigación. ¿Recuerdas cuál era la pregunta de investigación? Tú la respondiste con 2 hipótesis. ¿La opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Ahora ya tienes un conocimiento científico sobre esta pregunta. Respóndela después de haber comprendido el texto. Escribe tus respuestas. No olvides escribir 1 o 2 argumentos con los que las sustentarás. Los argumentos puedes extraerlos del texto que hemos leído. Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado o pon marcas en los recuadros. Recuerda que tú también debes de haber leído otros textos que te ayudaron a comprender mejor sobre el tema de las vacunas. Ahora vas a verificar si el material que has leído te ayudó o no a desarrollar tu trabajo. Analiza también la confiabilidad del material, si es confiable o no. Recuerda que tiene que ser una fuente confiable. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a realizar este cuadro o vas a copiarlo en tu cuaderno y vas a escribir nombre del autor o autores o nombre de la entidad de donde tú escogiste o sacaste este libro. Criterios de confiabilidad de la información. Fuente de la información. Libros, revistas, archivo multimedia. ¿Qué era? Nombre del libro, artículo o archivo. Vas a escribir el nombre al que pertenece. Si pertenece a un libro, solamente vas a escribir libro y el nombre del libro, incluso la página. Luego, identificación del autor. ¿Es una persona? ¿Es un equipo? ¿Es una entidad? Tipo de entidad, universidad, gobierno, empresa u otros. También vas a analizar este texto que acabamos de leer. También lo vas a analizar según este cuadro. Información del autor, su profesión, el autor, la profesión del autor, la ocupación del autor. Recuerden que según lo que habíamos visto de Louis Pasteur y Robert, eran médicos, eran investigadores, eran científicos, entonces ellos se dedicaban a algo, pero también tenían sus profesiones. Así que ustedes van a investigar también, ¿no? Van a investigar y van a colocar la información del autor. El autor citado, ¿cuántas veces lo citaron en el texto? Reconozcan a Louis Pasteur, por ejemplo, ¿cuántas veces lo citaron en el texto? O mencionaron su nombre, igual de Robert, ¿no? Igual de los otros personajes que también estuvieron escritos en el texto. Ustedes identifíquenlo y coloquen allí cuántas veces se les mencionó. Libro, estudio o investigaciones, quiere decir cuántos ha creado, cuántos libros ha escrito. Estudios de investigaciones, cuántas investigaciones ha hecho, cuántas tesis universitarias, ¿ya? Eso es con respecto al autor. Ahora sí, felicitaciones, realizaste la actividad que hemos propuesto.
Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te haya servido para cambiar tus ideas acerca de las vacunas o reforzar la opinión que ya tenías sobre ellas, y para entender que hasta los profesionales y científicos pueden tener una opinión y después cambiarla basados en hechos o en evidencias. Ahora, con tu familia. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación, tus opiniones, las opiniones de los médicos cuando se crearon las vacunas, cómo y por qué cambiaron su opinión, y finalmente tu opinión respecto a las vacunas. Puedes añadir todos estos temas o subtemas dentro de tu exposición. Porque ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a explicarles a tus familiares que las vacunas se crearon para curar las enfermedades o hacer resistentes a las personas contra las enfermedades. También les vas a explicar que para convencer de usar las vacunas tanto a médicos como a las personas en general fueron necesarias 2 evidencias. La primera evidencia, las vacunas eran eficaces, pues curaban la enfermedad. Y la segunda evidencia, las personas vacunadas desarrollaron resistencia a la enfermedad. También coméntales qué proceso seguiste para formar tu opinión sobre las vacunas basadas en argumentos científicos. Luego, pónganse de acuerdo sobre por qué es necesario vacunar a las niñas y los niños contra enfermedades mortales. Yo creo que tú sí tienes todas tus vacunas, así que vamos a preguntar a papá y a mamá por qué ustedes confiaron en vacunarlos. Y llegó el momento de reflexionar sobre nuestro aprendizaje, lo que hemos logrado. Recuerda la meta de hoy día. Hoy día nuestra meta era explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y que las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto, con tus propias palabras. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? 1. Recordemos, las vacunas fueron creadas solo cuando la ciencia demostró con evidencias que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron todas las creencias. 2. Las vacunas se hicieron con los gérmenes causantes de la enfermedad, lo que disminuye su poder de infectar. Cuando se inoculan, el organismo genera anticuerpos capaces de eliminar a los gérmenes infecciosos. Muy bien, chicos, ¿ahora qué vas a hacer? Organiza tus trabajos en tu portafolio y no te olvides de enviar las fotos de tus actividades realizadas. Y llegamos a la parte final de esta semana, queridos niños. Nos encontraremos la próxima semana.